¿Grecia fue un solo estado o fue un conjunto de estados? Esa fue una pregunta que durante mucho tiempo estuvo rondando. Se sabe en la actualidad que Grecia no fue un único estado, sino que básicamente fue un conjunto de estados en donde estuvieron las llamadas polis, que son las ciudades-estados. De estas polis sobresalieron dos, que son las que nos reúnen el día de hoy en este estudio. Vamos a ver cómo surgieron y se desarrollaron las dos polis más importantes de la antigua Grecia. En primer lugar, debemos definir exactamente qué son polis y cómo es que estas surgieron. El término polis del griego se traduce como ciudad-estado, pero estas no surgieron de la noche a la mañana. Estas ciudades tuvieron un comienzo en pequeñas aldeas habitadas por escaso número de familias y por tanto tenían también tierras en escasa proporción, que básicamente servían para la subsistencia de dichas familias. Las aldeas vecinas, por una cuestión de seguridad, para evitar invasiones o ataques de otras ciudades, se empezaron a juntar y estas aldeas, al juntarse, empezaron a formar ciudades independientes de reducidos territorios y de escasa población, pero que tenían algo en común, sus costumbres. Empezaron a crear leyes y con esto también empezaron a crear alguien que las dirija, un gobernante que hacía a las veces de rey. Es así como empezaron a surgir estas famosas ciudades-estado o polis, autónomas con una única unidad, el rumbo político. Por eso que podemos afirmar que en Grecia no hubo un único estado, un único gobernante, sino que básicamente fueron grupos de ciudades-estado, cada una con sus propios gobernantes, las que hicieron a esta cultura tan grande. ¿Cómo podemos afirmar esto? Pues simplemente podremos revisar los escritos del poeta Homero en la Ilíada, sobre todo en la parte de la guerra de Troya. Vemos el caso de Ulises, o también llamado Odiseo, rey de Ítaca, Agamenón, rey de otra ciudad-estado, Menelao, rey de otra ciudad-estado. Ahí nomás tenemos ya 3 reyes, cada uno gobernante de su propia ciudad. Cuando se desata la guerra de Troya, todos los reyes griegos se unen para poder atacar a la ciudad amurallada de Troya. Vamos a ver ahora una primera ciudad-estado, Esparta. Quizás le recordamos por la famosa película 300, en donde vemos al rey Leónidas con el grupo de esos 300 espartanos enfrentarse a las tropas persas. Acá hay que hacer una aclaración. No fue Leónidas únicamente con 300 soldados. Fue todo un grupo de diferentes soldados griegos, que es cierto, fueron 300 espartanos, eso sí, pero a eso hay que sumarle aqueos, jónicos, griegos. Básicamente fueron un poco más de 1500 soldados los que se enfrentaron a todas las tropas persas en la famosa batalla de las Termópilas, ¿sí? Pero Esparta, una ciudad netamente guerrera, una ciudad que adora al dios Ares, dios de la guerra. ¿Cómo surge esta ciudad? Pues bien, se ubica en la península del Peloponeso, en el valle de Laconia, rodeado por los montes Taygeto, estos montes sagrados para los espartanos, en donde el destino de cada espartano estará en juego. Su origen es dorio. Esto se da porque sometieron a los aqueos. Un río importante para los espartanos, el río Eurofas, que recorre parte del monte Taygeto. Su actividad económica fundamental fue la agricultura. La guerra, si bien era algo para lo que se preparaban, no fue una actividad primordial. Es decir, los espartanos no fueron una ciudad-estado colonizadora. No se va por ahí. Ellos fueron una ciudad que sí se preparó para la guerra, pero su actividad económica primordial fue la agricultura. En el caso de la organización netamente económica de los espartanos, tenemos que Licurgo
consiguió que todas las tierras de los espartanos, ¿sí?, pasen a propiedad exclusiva del Estado y que el Estado la pueda administrar, para que así se puedan repartir entre los nobles y estos a su vez lo puedan repartir entre el pueblo. Además estableció una pesadísima moneda de un valor ínfimo, con la finalidad de que no existan posiciones de riqueza y de valor predominantes dentro de los espartanos. En el caso de la educación, tuvieron una educación muy rígida, ¿sí?, con el fin primordial de servir al Estado. Y esto lo hacían de la siguiente manera. Cuando un niño nacía, los padres tenían un periodo de tiempo muy corto para que sean llevados, ¿sí?, a orillas del río Eurofas, en el monte Taygeto. Ahí, por una especie de oráculo, eran revisados los niños, y los niños a los que se les detectaba algún tipo de deficiencia eran lamentablemente arrojados. Esto no quiere decir que todos los niños afectuosos serán eliminados. Algunos fueron escondidos por sus padres y bueno, se iban a poblar otra ciudad-estado por miedo a esta eliminación o especie de selección que hacía el Estado de sus seguidores o de sus miembros de la población. ¿Qué pasaba después de eso? ¿Sí? Muchos de estos niños eran preparados a corta edad para una especie de entrenamiento con miras a que después sirvan en el ejército espartano. Eran entrenamientos muy rígidos que te daban más o menos entre los 8 y 10 años y el servicio militar empezaba bordeando los 17. A partir de los 17 pasaban a formar parte de las tropas espartanas, ¿sí?, y terminado su servicio militar podían volver a ser ciudadanos comunes y corrientes y ya tenían hasta la opción de poder contraer matrimonio. A los 17 años, cuando empezaban su servicio militar, se convertían en hiplitas, bajo el lema con el escudo o bajo el escudo. Ahora bien, veamos a la siguiente ciudad o polis, en este caso Atenas. El nombre se deriva de la diosa Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra. Por lo general siempre a la diosa Atenea se le representa como si fuese la diosa solamente de la sabiduría, de acuerdo al mito de que nació de la cabeza de Zeus. Zeus tenía fuerte dolor de cabeza, le pidió a uno de sus guardias que se la abriera con un hacha, este guardia se la abre y de ella sale pues la diosa Atenea. Pero la diosa Atenea también es diosa de la guerra, por eso que se le representa con un escudo y hasta con armadura. Pero bien, veamos dónde se ubicaba la ciudad-estado de Atenas. En la península del Ática, en el valle del Cefiso, al pie de la Acrópolis. El origen básicamente de esta ciudad es con la invasión de los jonios, que se sometieron a los nativos del África. Bien, ahora veamos la actividad económica de Atenas. A diferencia de Esparta, que sabemos que era una sociedad entrenada para la guerra, pero que tuvo como actividad económica primordial la agricultura, los atenienses, que tenían escasas tierras fértiles para la agricultura, tuvieron que dedicarse al comercio. Es por esto que van a lograr dominar rutas marítimas que se desarrollan en el mar Egeo y en el mar Negro. Y esto, con el paso de los años, logrará convertirlas en una potencia marítima. Una vez más revisemos los escritos del poeta Homero en la Ilíada, cuando la confederación griega se alista para ir hacia la ciudad de Troya, ¿sí?, va toda la confederación griega y vemos la cantidad de embarcaciones que se preparan para ir a esta guerra. Ahí nomás podemos ver la cantidad de flota marítima que tienen. Una cantidad muy similar la dedicaban para el comercio, ya que era su principal fuente de ingresos. Y es curiosamente también por lo que surge
en cierta forma, la famosa guerra de Troya, porque eran reyes griegos que estaban negociando, estaban teniendo tratativas comerciales con la ciudad amurallada de Troya. Bueno, ya todo se desencadena según lo que nos cuenta el poeta Homero. Bien, vamos a dejar este capítulo cerrado hasta aquí nomás. En un próximo video desarrollaremos pues el auge y la hegemonía ateniense en lo que se va a conocer como el famoso siglo de Pericles. Hasta una próxima oportunidad.